Está en línea el historiador, investigador Julio Muti, experto en espionaje nazi en la Argentina, para que nos cuente esta novedad. Julio, buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿qué han descubierto ustedes en el departamento San Cristóbal, cerca de la localidad de Las Avispas? Bueno, nosotros, en realidad yo escribí un libro en el año 2015 sobre todo el desarrollo que tuvo el servicio de inteligencia alemán en Argentina antes y durante la Segunda Guerra Mundial, esto es obviamente durante la época del nazismo, y durante el año 1944 y 45 se hizo una investigación en Argentina, una investigación judicial y por parte del servicio de contraespionaje argentino, y bueno, se detuvo, se desbarató lo que en ese momento era la red de espionaje nazi más grande fuera de Alemania, porque Argentina, digamos que era casi el último puente con Occidente que tenía la Alemania de Hitler, que todavía era un país neutral hasta el final de la guerra. Y bueno, una de las estancias que se utilizó para montar estas estaciones clandestinas de radiotelegrafía, en la cual los espías enviaban información cifrada a Alemania, información de inteligencia, ¿no? Tráfico de informaciones de todo tipo. Una de ellas estaba en la provincia de Santa Fe y es una de las, por lo menos dos, que hoy en día permanecen, digamos, como detenidas en el tiempo, ¿no? Intactas, con el mismo casco, incluso las mismas modificaciones que hicieron los nazis para esconder sus equipos de radiotelegrafía, sus máquinas, sus acumuladores de corriente, ¿no? Y eso es un poco lo tan interesante de esta historia, porque es como decía, una de las apenas dos estancias que están intactas y hoy se pueden investigar. Otra está en General Madariaga, muy cerquita de Pinamar, que digamos permanecen intactas y para lo que es la historia son prácticamente un testimonio de aquella época, ¿no? Es la estancia el Símbol, aquí en Las Avispas. Así es. Esta estancia entra casi por casualidad en el servicio de espionaje en el año 1943. Esta estancia pertenecía a un colono alemán de Santa Fe desde fines de los años 20, que se llamaba Junkers, Carlos Junkers o Karl Junkers, que digamos tenía una porción de ese terreno y criaba ganado y demás, y que durante la Segunda Guerra Mundial él tenía algunos contactos dentro de la comunidad. Él no era un espía en sí, era un espía, eso vale la pena aclararlo, no era un espía, ni siquiera era un nazi prominente. Y algunos problemas económicos que él tuvo durante la Segunda Guerra Mundial lo llevaron a ponerse en contacto con ciertos personajes, en este caso Leo Harnisch, que era un gerente de una firma alemana muy importante de Buenos Aires, que a su vez era uno de los jefes del servicio de inteligencia alemán en la Argentina. Por sus problemas económicos, los alemanes, digamos los nazis, la parte nazi de los alemanes, lo compraron con dinero. ¿De qué manera? Le dieron un préstamo de 30.000 pesos, que en ese momento era una suma muy importante. 30.000 pesos argentinos de aquella época era una suma muy importante de dinero. Eso le permitió a Juncker salvar sus graves problemas económicos, y los nazis le pidieron a cambio que pusiera a disposición su estancia para montar todos estos equipos y transmitir estos mensajes cifrados, muy cada tanto, pero digamos durante el transcurso del año 1943 especialmente, hacia Alemania, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿esto era financiado por el propio partido nazi argentino, Julio, o no? Más que por el propio partido, yo diría por la propia... había varias formas de financiar el servicio de inteligencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, es obviamente que había actividades ilegales por parte de la embajada que tenía que ver con la recaudación de fondos a través de la comunidad, fundamentalmente, con varias excusas: fondo de invierno, esfuerzo de guerra, etcétera. Pero la realidad es que los alemanes aportaban ese dinero, la comunidad, incluso estaba la Unión Alemana de Gremios, en los cuales había 12.000 alemanes afiliados y le descontaban un porcentaje de su salario a todo alemán. Y ese dinero, esa masa de dinero que muchos alemanes creían que viajaba a Alemania para ayudar al esfuerzo de guerra, terminaba utilizándose en esfuerzos ilegales que tenían que ver con propaganda del nazismo en diferentes diarios, en diferentes medios,
y también con la financiación de este tipo de actividades. Luego empezó a complicarse eso porque el Estado argentino empezó a poner algunas trabas, un poco laxas, pero algunas trabas al fin, empezaron a hacer algunas investigaciones y obviamente también se utilizó dinero de la embajada que se obtenía a través de triangulaciones con empresas alemanas, multinacionales muy importantes como la Siemens, etcétera, etcétera, y muy hacia el final de la guerra, ya también muy faltos de divisas los alemanes, también hicieron un desembarco en Mar del Plata donde trajeron drogas muy específicas para venderlas en el mercado negro y hacerse de dinero, drogas que en Sudamérica no se conseguían, a través de la Bayer y otras filiales se pudieron colocar. Ajá. Y también incluso libras esterlinas falsas, ¿no? Eso fue, digamos, como el último mandato de ahogado para poder financiar ese servicio de espionaje. Julio, a propósito de las inversiones de Alemania en la Argentina, ¿cuánto hay de cierto de ese dinero en el Hotel Viena de Mar Chiquita, en Miramar, aquí muy cerquita de Santa Fe? Sí, conozco esa historia, yo no soy, digamos, un experto, no es una historia que esté relacionada por ahí con el espionaje, y tengo entendido que ese hotel, así como el Hotel Edén de Córdoba, por ejemplo, también de La Falda, que es una historia que conozco mucho más de cerca, era de dueños, más allá de que eran de personajes afines al nazismo, ¿sí? Especialmente los Einhorn del Hotel Edén, no era, digamos, de capitales alemanes relacionados al Estado alemán, sino de capitales alemanes por dueños privados, como la mayoría de las empresas, pero que respondían de alguna manera a la organización nazi, al partido, muchos eran miembros del partido, y también aportaban dinero, ¿no? Un poco lo que hablamos en la anterior pregunta, aportaban dinero para la causa que terminaba siendo utilizado por el partido también para este tipo de actividades ilegales, porque digamos que tanto el espionaje como el adoctrinamiento nazi claramente estaba en contra de las leyes argentinas y de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a lo de San Cristóbal, a la estancia de las avispas, digo, departamento de San Cristóbal, hoy eso ¿hasta cuándo funcionó? ¿Qué información tenés? ¿Hasta cuándo funcionó como centro de transmisión de información, no? Sí, de acuerdo a los expedientes que tenemos, que son bastante abundantes, la historia, digamos, la estación se montó en el año 43, quedó un poco como reserva. El principal líder, ingeniero de la parte de comunicaciones del espionaje nazi visitó la estancia 2 veces. Ajá. La segunda vez, que fue con una máquina Enigma para hacer algún tipo de transmisiones, se encontró con una escena que a muchos no le gustó, que fue que el Junkers, el dueño de la estancia, había acomodado dentro de la estancia a un vecino, y eso estaba un poco en contra de lo que era el protocolo del servicio de inteligencia, y digamos, eso terminó relegando un poco la estancia sobre otras estaciones clandestinas que fueron más utilizadas. Claro. Finalmente, en agosto del 44 es cuando las presiones externas, recordemos que en Argentina hubo un golpe de Estado en junio del 43, donde la facción nacionalista del ejército, con Perón entre ellos, toma el poder en Argentina. Hay un acercamiento a lo que es las potencias del eje en ese momento, hay una consolidación de la neutralidad argentina, pero a mediados de 1944 las presiones externas son demasiado, Argentina está muy aislada del resto del continente, más que el del resto del mundo, ¿sí? Hay una crisis internacional muy importante, se retiran embajadores de la Argentina, hay una enemistad muy importante con Brasil, y esa presión liderada por Estados Unidos lleva a que el servicio de contraespionaje argentino se ponga a trabajar seriamente y no haciendo de cuenta en capturar a los espías alemanes. De esa forma se llega al Symbol y a muchas otras estancias. En agosto de 1944 se detiene a Junkers, a su ama de llave, a un vecino, se incauta todo el material, hay fotos de ese material incautado en el Symbol, y bueno, realmente el dueño de la estancia tuvo problemas judiciales muy importantes, estuvo preso mucho tiempo por espionaje, es un delito federal, un delito muy serio, y bueno, así es un poco como termina la historia. Y ahora los nazis, ¿por qué eligen la provincia de Santa Fe y especialmente en la zona cercana a las avispas, por la influencia de Custer, del dueño, para
digamos, para... Exactamente. Porque Custer sabía qué es lo que había dentro de la casita ahí. Sí, sabía. Sabía. Sabía y sabía las consecuencias que le podían acarrear. Sí. Custer había tenido a su mujer muy enferma en el año 42 sí. y de hecho falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires y eso fue una larga enfermedad que a él le trajo muchas deudas. Estaba en una situación económica muy desesperada, digamos que los nazis se aprovecharon de eso, ¿no es cierto? Sí. Y su contacto con este personaje, Leo Harnitz, que era uno de los líderes del servicio, uno de los 3 personajes más importantes del servicio de inteligencia nazi en Argentina, venía de las fines de la década del 20, cuando Leo Harnitz era vendedor de la Autodeut, o un gerente de la Autodeut, y tenía contacto con ganaderos de la zona de Santa Fe, del norte de Santa Fe, y de ahí venía su conocimiento de la época de anterior al nazismo, ¿no es cierto? Y de ahí un poco deriva el contacto entre estas 2 personas y el conocimiento de que la estancia está en un lugar alejado, difícil de ubicar para el servicio de contrainteligencia argentino y de hecho para los mismos espías norteamericanos que operaban también en el territorio argentino y levantaban información para luego denunciarla, el espionaje nazi. Y de esa forma es como se llega al símbolo, ¿no? Como también se llegó a la provincia de Santa Cruz, al interior de la provincia de Buenos Aires, a otra estancia en Entre Ríos, etcétera. Julio, muchas gracias por atendernos estos minutos, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Julio Muti, historiador, investigador, es escritor, su libro Nazis en las sombras está...